sanando nuestra sexualidad. Todos tenemos el mismo enemigo, es un enemigo espiritual y es muy real, no es un invento. No se ha inventado a este enemigo para meter miedo a la gente. Sabemos cuáles son los objetivos de este enemigo, son robar, matar y destruir, quiere desanimar, quiere distraernos, quiere que abandonemos esta guerra. Y uno de los ataques más fuertes que nuestro enemigo va a usar y va a continuar utilizando es esta batalla que se libra en nuestra mente y es en el campo de la sexualidad. No existe ningún guerrero que antes de pelear haya dicho que ya se encuentra vencido o que haya dicho quiero lastimar mi vida y quiero morirme antes de pelear. Quiero lastimar a todos los que confiaron una vez en mí. Quiero avergonzar a mis hijos, quiero traicionar a mi esposa o a mi esposo. Quiero cambiar todo lo que es valioso para mí por un momento fugaz de placer y de lujuria egoísta. Ningún guerrero jamás ha hablado de esa forma. Y nosotros somos guerreros y no hablamos así, no estamos derrotados. El enemigo que tenemos está derrotado porque Cristo lo derrotó. Sin embargo, hay cristianos que sin decir todo esto, lo practican, lo hacen. Y el miércoles, que hablamos de sanando nuestras familias, tomamos el ejemplo de David y hoy vamos a seguir hablando sobre este guerrero. Sorprendente en realidad, un hombre conforme al corazón de Dios. Lo interesante de este varón es que hay 929 versículos en la Biblia que hacen mención de todo lo que hizo, su vida. Estos versículos nos cuentan que él era un poeta, él era un salmista, un adorador, que era un guerrero, un rey admirado, era un líder fantástico. Miren, 929 versículos es bastante. Y un buen amigo, hizo pacto con Jonatán. Respetó a Saúl, cual era su enemigo, lo respetó porque él era el ungido de Jehová. Sin embargo, todo esto que hemos hablado, a este hombre a menudo se le conoce por algo que se describe en solamente 3 versículos. Todo lo bueno que pudo haber hecho David, entre esos 929 versículos, la mayoría de la gente los recuerda por solo 3. Vamos a ver qué dice 1 Samuel 11:1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. El rey David se quedó en casa. ¿Y dónde debía estar él? Él debía estar en la guerra, delante de los soldados, dirigiendo a su ejército. Y aquí están estos 3 versículos por los que se le recuerda mucho a David. Versículos del 2 al 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Y los que conocemos el resto de la historia ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Betsabé queda embarazada. Como vimos, David hizo un montón de decisiones equivocadas y ese fue el comienzo de un dolor indescriptible para el rey David, para su familia y muchos otros a su alrededor. No solamente él sufrió todas esas consecuencias, sino que tocó a muchos. Miren lo que pasa con un hombre conforme al corazón de Dios y es recordado por este enorme error. Esto que le pasó a David es lo que pasa con muchos guerreros hoy. Nosotros somos guerreros ahora, en estos tiempos. Lo primero que vemos es que David no estaba en el lugar donde debía estar y por eso es que vio algo que no debió ver e hizo algo que no debió hacer, y todo eso le costó muy caro porque perdió cosas que él no debió perder. Y todo empezó por no estar donde se suponía que él debía estar, en medio de la guerra que él debía pelear. Y eso es lo que nos sucede ahora a nosotros como guerreros también. Perdemos muchas cosas porque no estamos luchando las batallas que debemos luchar. Y estamos distraídos con las distracciones que nos pone el diablo. Cuando estamos desconectados del llamado de Dios, nos volvemos muy vulnerables a las tentaciones de la lujuria. Algunos detalles de esta historia que acabamos de ver puede que se apliquen a alguien aquí. Tal vez alguien nos ha herido tanto
que hemos perdido las ganas de pelear. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar otras alternativas. Porque no lo podemos negar, hermanos, hay una parte de cada uno de nosotros que se emociona con lo prohibido, con la seducción del pecado. Puede ser la pornografía, la masturbación o qué sé yo, conversaciones subidas de tono con alguien que no es tu esposo o tu esposa, porque existe esa emoción. Y se siente bien porque las hormonas están que fluyen. Y no lo puedes compartir con los demás, porque es tu secreto. Y esto sigue creciendo. Y el problema, hermanos, es que el pecado crece mucho más en la oscuridad. Entonces, al principio lo justificas y dices que no es tan malo, todo el mundo lo hace, no hay nada que yo no pueda controlar, yo sé hasta dónde llegar. El hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Esa frase, yo lo puedo controlar. Y nosotros como cristianos de repente estamos orando, Señor, llévate este mal deseo. Pero ese mal deseo no se va. Y eso es porque tenemos heridas que no han sanado. Porque si nosotros no podemos luchar las batallas internas, ¿cómo pretendemos luchar para otros esas batallas externas que hay? Proverbios capítulo 5, versículos del 15 al 19. Bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor, pero solo dentro del matrimonio. Aquí está hablando exactamente dentro de los límites del matrimonio. Esto significa que debes encontrar el amor y la felicidad dentro del matrimonio. Porque en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Acá está el orden. Vas a dejar a tu padre y a tu madre, luego te vas a casar y luego vas a ser una sola carne. El matrimonio es un compromiso. Y es un compromiso público para que todos sepan, todos nuestros conocidos sepan que ahora somos esposos. Lo que yo no sabía. Porque eso muchos, yo no sabía que eras casada o yo no sabía que eras casado. Es un compromiso público. Y los dos, en ese momento, por medio del sexo matrimonial, se convierten en uno solo, se funden en un solo ser, así es como la traduce la palabra de Dios, la palabra de Dios ahora. Dice que se funden, en vez de decir esto, serán una sola carne, se funden en un solo ser. Y ese fundir, eso habla de las aleaciones, no sé si han escuchado, de las aleaciones de metales. Miren, este es un asunto tan importante que Jesús lo repitió en 2 ocasiones, y aquí vamos a ver una de ellas, en Marcos 10, del 6 al 9. Acá cuando a Jesús le están preguntando sobre el tema del divorcio, y le dijeron entonces, ¿por qué Moisés nos dio el tema de la carta o del acta del divorcio y todo esto? Porque ustedes son duros de corazón. Por su dureza de corazón puso eso ahí Dios a través de Moisés. Y una vez que Jesús les dice eso, porque ustedes son duros de corazón, le dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y debemos resaltar esta frase, y se unirá a su mujer, se juntará a la mujer, será adherido. Eso se llama pegado, con esos pegamentos fuertes que no se puede separar. Por medio del sexo, varón y hembra se funden, como decíamos, como dos metales. Como por ejemplo, y esto es lo que encontré en internet, el hierro y el carbono. El hierro y el carbono se funden para obtener acero. Un metal y un no metal. Se funden, se juntan, se pegan. Una vez que ellos se derriten al fuego, ahí recién se hace la aleación y quedan fundidos.
El acero conserva las características metálicas del hierro, pero la adición del carbono lo que hace es mejorar su resistencia. Entonces lo que queda es mejor aún. Ese es el matrimonio. Es una metáfora perfecta para definir un matrimonio. Dos seres diferentes, como decíamos, un metal y un no metal, dos seres distintos, de repente con pasados muy diferentes, se funden, se junten, se unen. El varón tiene la fuerza del hierro y la mujer tiene la resistencia necesaria como ayuda idónea. Y así se forma un matrimonio de acero, el cual no se oxida con facilidad. Esposo y esposa se juntan, se mezclan de forma mental, emocional, física, sexual y espiritual en un solo ser. Y ahí es el tema de que muchos dicen, si salgo yo del matrimonio es solamente un acto carnal, el cual yo cierro y luego regreso al matrimonio y continúo con mi vida. Y eso está completamente fuera de toda verdad bíblica. La relación sexual no es un simple acto físico, sino que es un acto de total transferencia. Miren, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando esa persona, sea hombre, sea mujer, ojo, acá no hay que distinguir uno de otro. Cuando esta persona cree que solo se trata de un acto carnal, sin contraer ningún tipo de compromiso, solamente voy, lo hago y regreso y se acabó, se equivoca por completo, porque aquí está muy claro que dice los dos serán una sola carne. Los dos se están mezclando de forma mental, emocional, espiritual y sexual en un solo ser. Cuando cualquiera se acuesta con cualquiera, muchas veces sin conocerse, incluso lo conoció hace unos minutos y luego lo hacen. Y lo más probable es que nunca más se vean. O también cuando los novios tienen sexo, o los cónyuges tienen relaciones fuera del matrimonio y todos ellos creen que solo se trata de un acto carnal, sin ningún tipo de compromiso, pero esto no es cierto. Acá está muy claro. Porque todo esto se está fundiendo y se está mezclando. Hemos visto lo que pasa. Se está mezclando en un solo ser. Cuando alguien tiene esas aventuras, sea con quien sea, está bebiendo de otro pozo. Está tomando todo lo que lleva adentro esa otra pareja sexual. Toda su depresión, todas sus deudas, todas sus tristezas, todos sus pecados, todos sus demonios. Todo es un intercambio espiritual que llega a ser un camino de muerte. Porque esa persona ha estado bebiendo de aguas prohibidas. Todos estamos en medio de esta guerra, hermanos. ¿Y cuándo nos volvemos vulnerables? ¿Cuándo bajamos nuestras armas? ¿Saben cuándo? ¿Saben qué pasa? Cuando nosotros creemos que somos más fuertes que el enemigo. Nosotros solos, por nuestra propia fuerza, tenemos demasiada autoconfianza en nuestras propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas. Aquellos que dicen, esto es tonto, o de repente, esta prédica no se aplica a mí. Es que mucha gente cree, dice, bueno, esto nunca me va a tocar. Estoy en los caminos del Señor y Él me cuidará. Y miren lo que dice el mismo Pablo en 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. También dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Pero la que mejor se entiende, me parece que es esta traducción al lenguaje actual. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Todos tenemos este aguijón. Esa es la autoconfianza, y de eso se agarra el enemigo. Todos tenemos este aguijón, yo siempre estoy siendo atacado, y ahora hablo ya en forma personal, porque soy potencialmente vulnerable. ¿Y saben por qué? No porque uno es pastor o ministro o reverendo o el papa o lo que sea, no tiene ataques. Porque todos somos seres humanos, iguales. Tenemos la misma carne. La evidencia de que el Espíritu Santo habita en ti no es que ya no tengas malos deseos, sino que ahora es diferente. Porque ahora estás en guerra en contra de esos malos deseos. Esa es la diferencia. Contra todos esos malos pensamientos. No quiere decir cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, todos los malos pensamientos que tenías en este tema, en este terreno sexual, se fueron, se esfumaron. No.
Ahí están aún. Lo que estamos ahora es en guerra en contra de ellos. Y por eso somos guerreros. Y porque soy un guerrero, yo debo ser honesto y debo ser sabio. ¿Saben para qué? Honesto para saber hasta dónde llegan mis fuerzas. No voy un camino más allá, porque lo más probable es que pierda. Y yo soy sabio para no pisar ese territorio enemigo, porque yo sé que está lleno de bombas, lleno de trampas. Y esta guerra contra la lujuria no solo la peleamos los varones, no solo la peleamos los varones. Las mujeres también son vulnerables. No quiere decir, entonces, yo soy mujer, me salvé. Porque el enemigo no distingue entre un hombre y una mujer. Él tiene armas preparadas para cada quien. Hay un arma forjada en el infierno para cada uno de nosotros. Específicamente para darnos en el punto débil. O sea que somos vulnerables cuando tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Y también cuando nos sentimos con ciertos derechos. Eso también es otra clásica. Por ejemplo, el que fue engañado. Me engañaron, entonces yo también. Tengo el derecho de vengarme. Miren el ejemplo de David. ¿Qué habrá dicho David? ¿Qué tenía que hacer el hombre primero ahí parado en ese lugar? Pero ¿qué hubiera pensado un rey sabio? Que no se pone justificaciones, sino simplemente ve y bueno, ahí quedó. Pero él miró. Y ese miró que aparece en la Biblia no es que miró y se apartó. Ese miró es mirar y mirar, observar, mantener ahí vivo los ojos en donde está mirando. Porque no es pecado que yo vea. El pecado es la segunda mirada. O quedarme observando. ¿Qué habría dicho David? Dice, mis esposas no son suficientes. ¿No? Yo soy el rey, estoy estresado y necesito algún tipo de distracción distinto a lo que tengo acá en casa. Y así justifica su mal proceder. Nosotros no luchamos, miren, escuchen, nosotros no luchamos en contra de las tentaciones sexuales. No lo luchamos. En la Biblia encontramos un montón de versículos sobre el tema de luchar contra las tentaciones, contra la ira, contra el orgullo, contra la codicia. Y sí, la Biblia dice hay que luchar en contra de eso. Pero cuando se trata de las tentaciones sexuales, la Biblia dice huye de ellas. Sal corriendo, vuela. Por eso varones y mujeres de Dios debemos ser íntegros. Íntegros, esa es la palabra. Luchemos por nuestra pureza sexual, porque muchos de repente ya están cansados de estar cubriendo sus huellas. De repente se están haciendo la pregunta, ¿y cuándo finalmente será descubierto este secreto? Ha pasado tanto tiempo y nadie se ha dado cuenta. Miren, Dios no permitió que David se saliera con la suya. Dios envió al profeta Natán, y así fue que David, ¿qué hizo? Lo confesó todo. ¿A quién? Primero al Señor. Señor, mi pecado está delante de ti. ¿Cómo voy a encubrirlo? Eso es lo que tenemos que hacer cuando estemos en medio de este tipo de cosas. Y si estamos en pecados sexuales, miren lo que hizo David, Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, 5. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Eso es una restauración completa. Aunque las consecuencias sean nefastas, aunque tus hijos estén así por tu culpa, es preferible estar bien con el Señor a consecuencias malas, estar mal con el Señor y alejado de Dios. No importa qué tan atrapado de repente uno se siente en medio de estas tentaciones, no importa en qué oscuridad uno se encuentre, Dios está ahí donde lo dejaste. Porque siempre hay esperanza para obtener sanidad en Cristo. Y de repente me preguntarán, ¿esta es una guerra fácil de ganar? No, realmente no va a ser fácil. Vamos a pelear de repente por toda nuestra vida. Durante toda nuestra existencia vamos a estar peleando contra estas tentaciones, o vamos a estar huyendo, mejor dicho, de todas estas tentaciones sexuales. Pero con Cristo podemos tener un matrimonio que honre a Dios.
o una sexualidad que honre a Dios. Y hay que entender que el enemigo no nos ataca porque seamos débiles. Débiles solos nosotros somos. Pero si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo nos ataca porque nosotros tenemos algo que proteger. Tenemos un galardón que obtener. Y hay una batalla por ganar. ¿Podemos fallar? Sí. ¿Podemos fallar? ¿Podemos caer? También. ¿Podemos tropezar en medio de todo esto? Sí. Es muy probable que sí. Pero con Cristo nosotros nos levantamos para pelear de nuevo, para resistir al diablo y que huya de nosotros, porque somos guerreros y los guerreros nunca dejan de pelear, porque peleamos junto con Cristo, no solos. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Hebreos 13:4, ya para acabar. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales. Amén, hermanos. Espero que esta palabra sea de provecho para todos nosotros, primero para el que predica.